Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar tres de los elementos principales: el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Los objetivos principales es que podáis descubrir las funciones biológicas de estos tres elementos principales y que están muy representados en todos los organismos, que son el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. Vamos a empezar por el carbono. El carbono es un elemento muy especial porque tiene 4 electrones en su orbital de valencia o en su capa de valencia, y esto le va a conferir unas propiedades físicas y químicas muy especiales. Una de ellas va a ser que esta tetravalencia va a permitir reaccionar con muchos elementos que forman parte de los seres vivos, de forma que el carbono va a poder reaccionar consigo mismo, y esta tetravalencia va a hacer que el carbono pueda hacer largas cadenas carbonatadas, y al fin y al cabo el carbono es el elemento fundamental de los seres vivos. De hecho, hablamos que la química orgánica, la química que está presente en los seres vivos, es la química del carbono. ¿Vale? Por eso, porque tiene una tetravalencia que le permite reaccionar con casi cualquier elemento, formando también largas cadenas de carbono. Y una cosa muy importante de estas largas cadenas es su estabilidad. Su estabilidad porque el carbono consigo mismo va a formar enlaces covalentes, y luego también con los otros elementos va a poder formar estos enlaces covalentes que le van a conferir al fin y al cabo mucha estabilidad. Y eso es algo muy importante para la estructura general de las biomoléculas. Si por ejemplo nos fijamos en estas biomoléculas aquí representadas, en cada uno de los vértices de estas líneas tendríamos a un átomo de carbono. Esto sería, por ejemplo, un ácido graso. Un ácido graso que puede tener una cadena larga de, por ejemplo, 11, 13, 17, 19 átomos de carbono unidos por enlaces simples o incluso unidos por dobles enlaces, que es una de las características también que tiene los átomos de carbono: poder hacer enlaces simples y también enlaces dobles e incluso enlaces triples. Si nos fijamos en una base nitrogenada, por ejemplo aquí tendríamos a la adenina, pues también en cada uno de los vértices del hexágono y del pentágono, siempre y cuando no haya otro elemento, como por ejemplo el nitrógeno, pues tendríamos un átomo de carbono. Y tenemos representada la glucosa, tendríamos 6 vértices, 6 átomos de carbono junto con los grupos hidroxilo. ¿Vale? Y por ejemplo en los aminoácidos, ¿vale? Aquí tendríamos la leucina, pues en todos los aminoácidos también tendríamos en la cadena R, en la cadena del radical, tendríamos átomos de carbono junto también con un grupo hidroxilo y un grupo amino. Bien, una cosa muy importante del carbono es que el carbono es un elemento muy poco abundante en la Tierra, tanto en la atmósfera, que sería un 0,04%, como en la corteza terrestre, que sería aún la mitad de eso. Bueno, entonces este carbono los seres vivos lo fijan a través del carbono atmosférico, de forma que mediante la fotosíntesis este CO2 atmosférico se transforma en carbohidratos, gracias a la fotosíntesis. Ya dentro de la cadena trófica, pues bueno, al fin y al cabo, pues las plantas crean los polímeros biológicos y los animales pues nos comemos las plantas y podemos de alguna forma pues seguir construyendo polímeros biológicos, pero todo viene a partir de ese carbono atmosférico. Otro de los componentes sería el hidrógeno, que sería el tercer componente más abundante dentro de los elementos principales, aunque si lo consideramos el número de átomos sería el elemento más abundante, con más de un 60% del número total de átomos que están presentes en los organismos. Bien, el hidrógeno junto con el oxígeno forma el agua, que al fin y al cabo la biología es la química orgánica del carbono y también la presencia de agua, que es necesario, ¿vale? Luego, además, también el hidrógeno, aunque está muy poco representado como molécula libre, dentro de lo que son los polímeros biológicos tendríamos el carbono hidratado, o sea, con mucho hidrógeno, pero como libre lo tendríamos muy poco representado. De hecho, fijémonos en el pH. El pH fisiológico es 7, ¿vale? 7,4.
¿vale? Pues este pH de 7 significa que la concentración libre de protones que tenemos en los organismos, libre, sería de 10 a la menos 7. ¿Vale? Este pH es muy importante porque los átomos de hidrógeno, como son pequeños, son capaces de intercalarse por todas las moléculas, y si variamos ese pH fisiológico, las biomoléculas van a tener grandes problemas a la hora de tener su estructura nativa, principalmente las proteínas. Por eso cuando varía el pH, las proteínas se pueden desnaturalizar. Luego además también el hidrógeno es muy importante como generador de gradiente en la cadena de transporte electrónico, de forma que en la cadena de transporte electrónico los protones de hidrógeno van a pasar al espacio intermembranario de la mitocondria generando un gradiente de concentración. Y este gradiente de concentración, que va a ser muy alto de protones en el espacio intermembranario, al final, gracias a ese gradiente, van a pasar a la matriz de la mitocondria, y ese paso de protones a favor del gradiente va a generar en última instancia el ATP, que es la molécula ricoenergética de las células. Y el último elemento que vamos a ver es el nitrógeno. El nitrógeno es un componente fundamental tanto de los aminoácidos como de las bases nitrogenadas, y también, por ejemplo, de ese ATP que hemos comentado, que es la molécula energética. Bien, el nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, un 78%, muy escaso en la corteza terrestre, pero el nitrógeno que tenemos en la atmósfera no podemos asimilarlo los seres vivos, a excepción de ciertos grupos de bacterias. Y por consiguiente, para la fijación de este nitrógeno y la asimilación por las plantas, hace falta la simbiosis con esas bacterias que van a transformar este nitrógeno en forma de NO2 atmosférico, lo van a fijar y lo van a transformar en amonio o en nitratos, y que estos nitratos y el amonio sí que van a poder ser internalizados por las plantas para generar por los aminoácidos o las bases nitrogenadas. Además también el metabolismo o el catabolismo de las biomoléculas que tienen nitrógeno forma unos productos tóxicos que los seres vivos tenemos que eliminar, y así distinguimos 3 grupos de seres vivos según la forma que tenemos para eliminar ese nitrógeno. Hablamos de que los peces son aminotélicos porque eliminan el nitrógeno en forma de amonio en el agua. Las aves son uricotélicos porque eliminan este amonio en forma de ácido úrico, y por ejemplo los mamíferos seríamos urotélicos porque lo eliminamos en forma de urea. Bien, en conclusión, el carbono tiene 4 electrones en su orbital de valencia, lo que le va a conferir esas propiedades tan especiales físicas y químicas. El hidrógeno condiciona el pH, que es muy importante para la estabilidad de las biomoléculas, y además también genera ese gradiente electroquímico que al final producirá el ATP en la mitocondria. Y el nitrógeno necesita la fijación por bacterias para poder ser el elemento sillar que tenemos en aminoácidos y en bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Esto es todo.